Paz y bendiciones, gloria sea al Señor. Una vez más, amados hermanos, estamos aquí en el grupo Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. Amén, gloria sea al Señor. Vamos a presentar un programa acerca de que el título se llama Arrio, Padre de la Unicidad. Amén. O sea, la doctrina unicitaria tiene parte de su doctrina como arriana, forma parte de la doctrina de la unicidad. Lo vamos a comprobar, amén. Por ejemplo, Arrio, ¿sí?, fue tachado como hereje y su doctrina fue tachada como una herejía. Y esa doctrina, o parte de su doctrina, la tiene la unicidad, ¿sí?, de los unicitarios de la Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia, como lo voy a comprobar, ¿sí? Amén, gloria sea al Señor. Ven, Arrio, padre de la unicidad. Todo unicitario enseña que Jesús es un ser creado, como lo enseñaba Arrio. La doctrina arriana forma parte de la doctrina unicitaria. Amén, gloria sea al Señor. Pero ¿quién fue Arrio? ¿Sí? Polemaida, actual Libia, ¿sí?, 256. Constantinopla, 336. Sacerdote cristiano de Alejandría, probablemente de origen libio, cuyas doctrinas dieron origen al arrianismo. Su doctrina, considerada herética por la Iglesia, negaba la divinidad de Jesucristo, pues Dios Padre existía antes que Él y le había creado de la nada. O sea, que de la nada creó a Jesucristo. O sea, que Jesucristo es un ser creado. Amén, gloria sea al Señor. Afirmaba que Jesús fue creado. Pero vemos, por ejemplo, Arrio fue hereje, ¿sí? Eso lo dice la historia. Amén. Pero parte de esa herejía doctrinal, ¿sí?, parte de esa herejía doctrinal está formada una doctrina, ¿sí?, que se hace llamar doctrina, o se hace llamar unicitarios, unicidad, ¿sí? Parte de la enseñanza de Arrio tiene como base doctrinal la doctrina unicitaria, ¿sí?, los de la HIPO. Amén. Para eso vamos a comprobar lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Vamos a ver. Arrio enseñaba que Jesús era un ser creado. Para eso vamos a citar al erudito unicitario Israel Gómez con su enseñanza arriana, ¿sí? Vamos a ver si es mentira o es verdad lo que yo estoy diciendo, que los unicitarios tienen parte de doctrina de Arrio. También está formada su doctrina parte de arrianismo. Vamos a escucharlo. Pero el hijo puede ser padre de él mismo. Pues, ¿qué opinas de Isaías 9:6? Quiero aclarar que esta respuesta es porque yo le hice una pregunta a Israel Gómez, ¿sí?, en un programa que hizo en vivo, ¿sí?, el cual lo he invitado a debatir, el cual no quiere debatir. Y aclaro, ningún unicitario, ninguno, quiere debatir con su servidor. Amén. Solamente el único que acepta debatir conmigo es Alexander Escobar Ferrato. De ahí más, se ha invitado infinidad de unicitarios y ninguno ha querido debatir su doctrina unicitaria. Prosigamos a escuchar el audio de la pregunta que le hice
a Israel Gómez. Sigamos. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Verdad? Y que el cuerpo no es que era otro, es criatura hecha por Dios. Es que mira, Jesús es Dios. Mira que dice, te lo voy a encargar si puedes, ¿verdad? Cuando tengas tiempo, me dice Isaías 52:6. Por esta causa mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Después Jesús dice en la oración como hombre en Juan 17, dice, he manifestado tu nombre. Y no vemos que en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. ¿Cuál nombre se manifestó? ¿Cuál nombre se habló? Yeshua, Jesús. ¿No? O sea que Jesús es Dios, el Dios creador, ¿verdad? O sea que Jesús es criatura. El cuerpo es criatura hecha, el cuerpo es el primero en crearse el cuerpo, el vehículo, lo creó el Señor, el vehículo. Pero el espíritu es Dios mismo, ¿verdad? Por eso conocemos como Jesús. Jesús es Dios, el nombre es del espíritu, y el nombre también lo recibió, lo heredó, el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo es creado, amén, por Dios. Sí. Si escuchamos lo que dijo este unicitario, ¿sí? Que Jesús es espíritu y que el cuerpo, o sea, el cuerpo de Jesús o de Jesucristo es creado. Aparte de ser nestoriano, nos está presentando como base doctrinal un fragmento o una parte de la doctrina arriana. Por lo tanto, como he estado demostrando en mi canal Concilio Internacional Ríos de Agua Viva, la doctrina unicitaria está basada en parte de varias doctrinas heréticas, por ejemplo, el monofisismo, nestorianismo y hoy arrianismo. Estas tres doctrinas que en el tiempo fueron tachadas como heréticas son parte fundamental de la doctrina de la unicidad de la IPU, ¿sí? Más adelante voy a seguir citando eruditos y comprobando lo que yo estoy diciendo. Arrio, padre de la unicidad. ¿Por qué digo esto? Porque tiene parte de la doctrina arriana. Amén. El arrianismo es una creencia cristiana, o sea, antitrinitaria, no trinitaria, ¿sí? Sino son antitrinitarios. Afirman que Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinado a Él. Las enseñanzas arrianas fueron atribuidas a Arrio. Ahí nos presenta 250 al 335. Un presbítero de Alejandría, Egipto, y se oponen a las llamadas creencias ortodoxas acerca de la naturaleza divina, ¿sí? La cristología arriana sostiene que el Hijo de Dios no existió siempre, sino que fue creado por Dios Padre. Esta creencia se basa en varios textos bíblicos, pero especialmente en un párrafo del Evangelio según San Juan, ¿sí? 1, donde Jesús declara: han escuchado que les he dicho, me voy, ¿sí? Han escuchado que les he dicho, me voy y vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Evangelio según San Juan 14:28, ¿sí? El primer concilio de Nicea del 325 consideró que las doctrinas arrianas eran heréticas, y el primer sínodo de Tiro en el año 335 exonera a Arrio. Tras su muerte fue anatemizado de nuevo y fue declarado herético otra vez en el primer concilio de Constantinopla del año 381. Los emperadores romanos Constancio y Valente
fueron arrianos o cercanos al arrianismo. ¿Sí? Vamos a citar otro erudito. Arrio enseñaba que Jesús era un ser creado. Cito al erudito unicitario Cuasialpú con su enseñanza arriana. Vamos a escuchar. Bueno, Ángel, aquí estoy de nuevo. No sé qué se me congeló y me tocó apagarlo y volverlo a prender. Sí, Ángel, te toca aceptar que esa criatura que estuvo en el madero, ¿sí?, que aunque dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es el mismo Padre. Te toca aceptarlo. Porque si tú no crees que el único Salvador que había te salvó en un madero, te pierdes. Porque no te vas a bautizar en el nombre de Jesús, que es el nombre de ese único Salvador que conoció Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, el Padre. Y el nombre del Padre es Jesús. Entonces, si no lo aceptas, te pierdes. Te lo estoy advirtiendo, no es cosa mía, es Biblia. ¿Sí? Es Biblia. Porque es que vuelvo y te digo, solo en el bautismo en el nombre de Jesús se recibe el perdón de pecados. Y solo con el bautismo en el nombre de Jesús se recibe la unción del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Sí? Te estoy hablando de Hechos 2:38 y te estoy hablando de Hechos 19 del 1 al 6. Entonces, es la única, no tienes otra opción, es la única opción para ser salvo. Aceptar que el Padre es el Espíritu Santo y se manifestó en carne como hijo, y que aunque era hijo, era el mismo Padre, uno solo, no dos. Después de escuchar los errores epistemológicos, doctrinales de este unicitario, me quedo realmente sin palabras de tantas contradicciones doctrinales que tiene. O sea, realmente está confundido. Yo no sé, los maestros eruditos unicitarios, me refiero a pastores y a los que enseñan, yo no sé qué tipo de enseñanza les están dando, porque esto es tremendo. Escuchemos nuevamente. Bueno, Ángel, aquí estoy de nuevo. No sé qué se me congeló y me tocó apagarlo y volverlo a prender. Sí, Ángel, te toca aceptar que esa criatura que estuvo en el madero, ¿sí?, que aunque dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es el mismo Padre. Escuchen bien lo que dice Cuasialpú, que esa criatura, refiriéndose a Jesucristo, es el mismo Padre. O sea, el mismo Padre se creó. Eso es una locura. Esto la Biblia no lo dice, solamente los maestros eruditos unicitarios son los que afirman tan locura. No hay un texto bíblico donde diga que el mismo Padre se creó. No lo hay. No lo hay. No sé qué tipo de enseñanza les están dando. Y luego todavía termina diciendo que es el Padre manifestado en carne. Esto es una locura lo que estamos escuchando en este audio. Es una locura completamente de una persona que nomás comenta, que no discierne realmente lo que está diciendo. O sea, está lleno de espíritu de engañador la doctrina unicitaria. Por eso, Arrio es padre de la doctrina, o es padre de la doctrina de la unicidad, es parte, ¿sí?, de su enseñanza unicitaria. Es tremendo lo que hemos estado escuchando en estos audios, ¿sí? Es tremendo. Por eso cito al erudito unicitario Cuasialpú con su enseñanza arriana. No sé qué opinen ustedes de eso que yo les estoy presentando, ¿sí? Prosigamos. Vamos a citar otro erudito, ¿sí? Arrio enseñaba que Jesús era un ser creado. Cito al erudito unicitario Samuel Valverde. Aclaro que este es un pastor. Escuchemos qué es lo que les está enseñando el pastor a su congregación. Segunda pregunta.
que le van a hacer allá a sus amigos, sus familiares, sus tíos, sus primos, sus compañeros de trabajo. ¿Por qué dice Colosenses 1:15 que Él, que Cristo, es el primogénito de toda la creación entonces? Ahí dice que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y que nada de lo que fue creado no fue creado sin Él, y que es el primogénito de la creación. Entonces allá estaba Cristo, si es el primogénito de la creación. Escuchemos esta declaración. No. Cristo sí fue criado allá, escuche bien. Cristo sí fue criado allá, pero no nació como hijo. Fíjese bien lo que dice el pastor. Cristo sí fue creado allá. Sí. O sea, en un punto de la eternidad, que tuvo un principio, como todo unicitario enseña y el arriano enseña. Sí. Pero que no fue como hijo. Les pregunto a los unicitarios, entonces, si no fue creado como hijo, entonces ¿cómo lo creó según la doctrina de la unicidad? Entonces, ¿cómo lo fue el primero ser que fue creado? ¿Cómo fue creado? ¿Sí? ¿Cómo fue creado? Si no fue creado como hijo, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Pero ya vemos los eruditos unicitarios que hemos presentado, que siendo unicitarios, ellos mismos no se ponen de acuerdo en lo que están enseñando. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. O sea, caen en errores doctrinales. Y vuelvo y afirmo y aclaro nuevamente, la doctrina de la unicidad no se pone de acuerdo en su doctrina. ¿Por qué? Porque no tienen una doctrina base. Amén. No tienen una doctrina base. Por eso entran en estos errores y cada quien enseña conforme a lo que quiere. ¿Sí? Hoy se cuestan, sueñan y ya mañana tienen una nueva revelación y dicen es que Dios me reveló. Esto es por revelación. Más adelante voy a citar un erudito donde dice que él está enseñando por revelaciones. ¿Sí? Sigamos adelante. Arrio, padre de la unicidad. En algunos grupos de los primeros cristianos se enseñaba que Cristo había persistido como Hijo de Dios desde antes de su encarnación en Jesús de Nazaret y que había descendido a la tierra para redimir a los seres humanos. Esto lo dice la historia, ¿sí? No lo digo yo. Esto está en la historia, lo que enseñaban algunos grupos de los primeros cristianos. Arrio creía que Dios Padre y Jesús, Hijo de Dios, no habían existido juntos desde siempre, sino que el Logos era un ser divino creado por Dios Padre antes que el mundo, ¿sí? O sea, hemos escuchado al pastor Valverde lo que dice que Jesucristo fue criado allá, pero no como hijo. Entonces, ¿cómo? Si aquí Arrio es lo que está diciendo, creía que Dios Padre y Jesús Hijo de Dios no habían existido juntos desde siempre, sino que el Logos era un ser divino creado por Dios, sí, por Dios Padre antes que el mundo. O sea, dice Arrio que fue lo primero que Dios creó, y eso lo cree la unicidad, y que estaba subordinado al Padre. Arrio y sus seguidores ¿sí? Arrio y sus seguidores apelaban al ya mencionado texto del Evangelio de Juan y además a Proverbios, donde la sabiduría divina identificada entonces con el Logos, es decir, Jesucristo, proclama: el Señor me creó al principio de su obra antes de que Él comenzara a crearlo todo. ¿Sí? Proverbios 8:22. Arrio había sido discípulo de Luciano de Antioquía en su academia de Antioquía y heredó de él una versión modificada de las enseñanzas de Pablo de Samosata. ¿Sí? Vamos a citar a un erudito, ¿sí? A un erudito unicitario, ¿sí? Escritor de libros, y su especialidad es ser antitrinitario. Vamos a citarlo y ver realmente qué es lo que nos dice este erudito. Citemos
al erudito unicitario Julio César Clavijo Sierra. Vamos a escuchar, ¿sí? Arrio enseñaba que Jesús era un ser creado y un Dios menor. ¿Sí? Y para esto cito al erudito unicitario Julio César Clavijo Sierra, que él nos va a responder estas interrogantes. Escuchemos. Jesús no es una simple criatura, como erróneamente inventa el trinitario Ubiarto, que nosotros hemos dicho, sino que Jesús es Dios mismo manifestado en la carne como una criatura humana, sin dejar de ser el creador. Sí, sí escucharon. Fíjese su expresión. Jesús no es una simple criatura. Entonces dígame, ¿qué simple criatura es Jesús? ¿Una criatura mayor que todos los creados? ¿Que todos los seres creados? Ahora escuchemos nuevamente al erudito unicitario Julio César Clavijo Sierra. Escuchémoslo. El Hijo es Dios manifestado en carne. La manifestación en carne de Dios es menor que su estado de existencia como deidad. Nos está presentando a Emmanuel como un Dios menor. Escuchemos bien. El Hijo es Dios manifestado en carne. El Hijo es Dios manifestado en carne. El Hijo. Pero en esa manifestación es menor que su deidad. Esto es arrianismo puro. Escúchenlo. La manifestación en carne de Dios es menor que su estado de existencia como deidad. Sigamos. Arrio enseñaba que Jesús era un ser creado. Arrio, líder de la iglesia cristiana de la etapa imperial y uno de los primeros en ser llamado hereje y acusado en el concilio de Nicea por Atanasio. Arrio formó parte del presbítero en Alejandría. Se cree era natural de Libia, en Egipto. Su teología dio origen a la doctrina heterodoxa, conocida por arrianismo, encontrando un seguidor en Eusebio de Cesarea, quien expuso esta con amplia divulgación. ¿Sí? Para comprobar lo que yo estoy diciendo, ¿sí?, vamos a citar a otro erudito. Amén, gloria sea al Señor. Arrio enseñaba que Jesús era un ser creado, y cito al erudito unicitario y maestro de pastores Alexander Escobar Cerrato con su enseñanza arriana. Si esto no es arrianismo y no es parte de lo que enseña la unicidad o los unicitarios de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, entonces no sé yo qué sea, porque este erudito que estoy citando, unicitario, ¿sí?, maestro de pastores, está enseñando esto. Escuchemos. La respuesta a esta interrogante suya, señor García, es sencilla. Jesús, siendo la gloria de Dios, ¿sí?, gloria de Dios, digámoslo así, fue lo primero que Dios creó. Dice la Escritura que Él es el principio de la creación de Dios. ¿Cómo creó? ¿Qué creó primero Dios? Creó su gloria. Al crear su gloria, Vamos a escuchar un poquito más recio. Vamos a ver, aquí. Escuchémoslo. La respuesta a esta interrogante suya, señor García, es sencilla. Jesús, siendo la gloria de Dios, ¿sí?, gloria de Dios, digámoslo así, fue lo primero que Dios creó. Dice la Escritura que Él es el principio de la creación de Dios. ¿Cómo creó? ¿Qué creó primero Dios? Creó su gloria. Al crear su gloria, al crear su imagen, podemos decir que Dios, ¿ya?, que esa imagen que es Jesús, o que es Dios proyectándose, se autové a sí mismo. Por eso dice aquí, no que alguno haya visto al Padre, sino que el que vino de Dios es que ha visto al Padre. Es tremendo escuchar
a este tipo de maestros unicitarios, que tienen parte como doctrina base arrianismo, ¿sí? Vamos a seguir, vamos a escuchar. Vamos a ver. La palabra Dios es igual a Padre o Creador. Hebreos capítulo 2 nos dice que Jesús, óigame bien, Jesús es cura de Dios. Sí, eso lo dice Hebreos capítulo 2. No me lo estoy inventando. Hebreos 2:7 dice, hablando de Jesús, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Le hiciste, o sea, es hechura de Dios. Eso no tiene nada de espectacular, ¿no? Eso lo dice la Biblia, y lo dice la Biblia para creerlo. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Eso no es, pero vemos a qué fue hecho. Es poco menor que los ángeles. Hechura de Dios. Y así lo ratifica el Señor Jesús en Apocalipsis 3:14, donde él mismo dice que tuvo principio y además dice que es el principio de la creación. Sí. Esto lo ratifica el Señor Jesús en Apocalipsis 3:14. No lo digo yo, lo dice la Biblia, y si la Biblia lo dice es para creerlo. Dice Apocalipsis 3:14, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice él. ¿Ah? ¿Bien? O sea, Jesús es hechura de Dios, ¿no? Jesús es hechura de Dios. Y también vemos lo que es Hebreos, lo hiciste. Vemos aquel ser fue hecho, un poco menor que los ángeles, ¿no? Lo hiciste, un poco menor que los ángeles. Eso dice Hebreos. Pero vamos a ver entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Como creación, carne, Cristo debía cumplir todas las profecías. ¿Sí? Vamos a ir por partes. Como creación, carne, Cristo debía cumplir todas las profecías. Por eso Mateo 5:17, el Señor Jesús nos dice que Él vino a cumplir la ley y los profetas. Sí, como creación, como carne, como criatura. ¿Sí? Bien, dice como creación carne, pero lo que no saben los unicitarios, que al decir creación carne, ¿sí?, significan a la creación del ser humano, o sea, a la creación de Jesucristo como ser humano. Jesucristo es una criatura para todo unicitario, ¿sí? Todo unicitario cree que Jesucristo es una criatura. Por eso afirmo que Arrio es el padre, ¿sí?, de la unicidad. ¿Por qué? Porque toman parte de su enseñanza arriana para enseñar a sus ovejas, a sus feligreses. Y por eso cito al erudito unicitario Alexander Escobar hace rato con su enseñanza, ¿sí? Este es maestro de pastores, ¿sí? Es algo tremendo escuchar estas enseñanzas. Son personas antitrinitarias, pero que no enseñan realmente o no saben realmente enseñar su doctrina, porque no tienen una doctrina ellos, no tienen algo basado doctrinalmente en una enseñanza basada, bien realizada, bien fundamentada. No, cada quien enseña conforme a lo que cree, cada quien enseña eso. Ya hemos expuesto y he citado varios eruditos unicitarios que me comprueban realmente qué es lo que están enseñando, qué es lo que están enseñando ellos como parte doctrinal de su unicidad. Voy a hacer una pausa brevemente y ahorita estaré con ustedes nuevamente. Prosigamos, amén, gloria sea al Señor. Después de haber citado estos eruditos unicitarios, vamos a finalizar, ¿sí? El siguiente texto es un buen resumen de la enseñanza de Arrio con sus propias palabras. Decimos y creemos que el Hijo no fue ingénito y que tampoco procede de nada de lo que existe, sino que ha subsistido antes de los tiempos y de las edades por su propia voluntad y consejo en calidad de
Dios, ¿sí? Perfecto Hijo, único, inmutable, y que antes de ser engendrado, o creado, o constituido, ¿sí? O constituido, no existía, porque no dejó de ser engendrado. Se nos persigue porque decimos que el Hijo tuvo un principio, mientras que afirmamos que Dios no lo ha tenido. Esta es carta a Eusebio de Nicomedia, ¿sí? O sea, los Arrio, como padre de la unicidad, pues cree muy diferente, ¿sí? Por eso la unicidad no toman toda la doctrina completa de Arrio, lo que enseñaba Arrio, solamente una parte para añadirla a su doctrina unicitaria, ¿sí? Por eso Arrio es el padre de la unicidad, ¿sí? Y por último, vamos a citar al último teólogo, ¿sí? Unicitario. Vamos a citarlo, ustedes lo van a conocer, ¿sí? Vamos a citar, y cito al erudito unicitario Héctor Arratia con su enseñanza arriana. Es tremendo ver que las ramas unicitarias, ¿sí?, están enseñando, o todas concuerdan con lo mismo, tanto los de la luz del mundo, con Carlos Montemayor, que dice que Jesucristo no es Dios, ¿sí? Ellos también afirman que es un ser creado, que en un punto no existía. Tanto también con los de los Braham, William Braham también. Es algo tremendo eso también, saber las doctrinas que ellos están enseñando. Y otra con los unicitarios de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ¿sí? Es tremendo ver todas esas enseñanzas. Vamos a escuchar a Héctor Arratia. Escuchemos bien y con atención para que vean qué es realmente lo que él nos dice. Gracias. Bueno, ahora puedes comenzar nomás. Bueno, en realidad... Bueno, vamos a subirle, sí, para que ustedes lo escuchen. Vamos a ver si sube el volumen. Ya yo voy a pasar a demostrar, a refutar todo con revelación. Pongan atención, la iglesia sea... Sí escucharon, sí, que él va a empezar a refutar. Ese es un debate que tuvimos. Sí, está en mi canal, Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. Pero escuche lo que él dice, va a refutar con revelación. O sea, esos hombres, ¿sí?, se creen una inminencia, que solamente ellos son super ungidos y que ellos solamente tienen la verdad. Y esa es su expresión o su diálogo con cualquier persona que luego dice, no, es que yo te voy a revelar, es que yo tengo la revelación de Dios. Pero no tienen nada, tienen parte de doctrina herética. Y escuchémoslo. Humildes van a recibir lo que nunca se les ha predicado antes. Voy a ir echando abajo pilares fundamentales de la teología, pero tienen que conocer la verdad, hermano. Allá voy. Bueno, yo les decía que Dios fue el que creó todo y que Dios era espíritu. Ahora voy a hacer la primera afirmación que va a echar abajo a la teología mundial, y lo voy a demostrar. El primogénito de toda creación leyó en Colosenses 1:15, pero no lo entienden, lo repiten y lo entienden, tratan de dar alguna explicación, ¿ya? Todo fue creado por medio de él, claro. Primogénito es porque fue inmolado, dice, para que fuera el primero y ser inmolado. No, para que sea el primero en todo, dice la Escritura también. Y voy a demostrar por qué. ¿Saben por qué? Porque Jesús fue creado. Jesús es su nombre, igual que nosotros, y Dios mora en él. Y lo voy a demostrar. Vayan ustedes, por favor, a Génesis 1:3. Jesús fue creado, es el primero de todos los creados. Génesis 1:3. ¿Sí escucharon, verdad? Y se va a Génesis 1:3.
O sea, antes de la creación, Jesucristo fue el primer ser creado, antes de que todo lo creara. ¿Sí? Y eso todos los eruditos que he citado lo creen. Tremendo. Con esas declaraciones, tremendo. Por eso es bueno escucharlos, ¿sí? Y analizar lo que ellos están diciendo para exponerlos. Ellos tienen parte como doctrina, como base doctrinal, parte de la doctrina monofisita, parte de la doctrina nestoriana y parte de la doctrina arriana. Son tres pilares heréticos que toman como fundamento doctrinal los unicitarios. Vamos a escuchar nuevamente. Escuchemos lo que él nos está diciendo. Juan 12:46. Dice así la palabra en Juan 12:46. Vamos a leer un poquito antes, leámoslo del 12:43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, porque eres un hombre creado. Miren lo que voy a seguir leyendo. ¿Sí escucharon, verdad? Que el Padre envió a Jesucristo porque es un hombre creado. Es tremendo lo que hemos estado escuchando con esos exponentes, ¿sí? Apologistas, teólogos y eruditos unicitarios, ¿sí? Que tienen parte de su enseñanza la doctrina nestoriana, doctrina sabeliana y parte de la doctrina arriana. Estos tres pilares doctrinales son parte y fundamento de su doctrina unicitaria. Por eso Arrio, padre de la unicidad, porque todo unicitario enseña que Jesús es un ser creado, como lo enseñaba Arrio y como lo he demostrado con los eruditos unicitarios que he traído y he citado. Sean bendecidos, amados hermanos, en el nombre de Jesús. No se deje engañar de estas falsas doctrinas, no se deje engañar. Ellos podrán salir y decir que mira que, pero no comprueban y no refutan nada. No refutan nada. Aquí están los audios, constata realmente lo que yo estoy enseñando y les estoy demostrando, que esa doctrina unicitaria de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con sus maestros Clavijo, Cerrato y Cuasiapú, son parte de herejías de los primeros siglos, ¿sí? Y es parte doctrinal como fundamento y base de su doctrina unicitaria. Dios los bendiga, amados hermanos, bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.